Esto es Tiempo de Victoria. Tengo un estudio que titulé Escuela de Maestros y tiene que ver con, obviamente conmigo, lo personal también, pero con todos y con cada uno de los que sienten realmente el auténtico llamado de Dios al ministerio de la enseñanza. Pero tiene que ver también con otros que estando trabajando o queriendo trabajar o mirando con simpatía otras áreas, están en algún tipo de confusión que creo que esta mañana este mensaje, este estudio, la va a limpiar total y absolutamente como en su momento me la limpió a mí. Tengo que hablar algo desde lo personal, no tengo otro remedio, no me gusta, pero tengo que decirte que desde el mismo momento en que tuve la certeza de que el Señor me había capacitado y preparado con mucha paciencia, con mucha misericordia para el ministerio de la enseñanza, cosa que me llevó bastante tiempo, yo no me quería convencer que era así, traté de buscar la dirección clara de Dios para ejercerlo. De ninguna manera me opuse, ni me rebelé, o dejé de sujetarme al liderazgo establecido para desarrollar ese ministerio. Pero tampoco me quedé, ni me conformé con lo que de última pueden ser excelentes, muy bien predispuestas, pero nada más que disposiciones humanas. Dios sabe que, además de todo lo importante y todo lo valioso que podés y podemos recibir a través de los hombres que Dios usa para ministrar nuestras vidas, también sabe que en algunos puntos el tratamiento a veces es directo, sin intermediarios. Por eso no he descreído ni descreo en la capacitación que la organización de los hombres en el plano institucional, llamado Iglesia, pone a disposición de aquellos que deseamos enseñar. Seminarios, institutos, escuelas, todo sirve, todo ayuda, y todo colabora para hacer esto como se debe, o sea, con excelencia. Pero sabía, y sé, que un ministerio del Señor es mucho, muchísimo más de lo que un grupo de hombres fieles, sabios y bien intencionados puedan suponer, opinar, disponer y ejecutar. Un ministerio real de Dios solo puede ejercerse con el aval inamovible e irrebatible de la palabra misma. Entonces, allí fue donde acudí para buscar confirmación, reafirmación, guía e inspiración. Por mí, primero, no te lo puedo negar, naturalmente, y por todos mis hermanos en Cristo que tienen este mismo llamado y que yo no sé por qué disposición del Señor se han ido congregando sin invitación previa y de un común acuerdo que viene desde adentro alrededor de un aparato de radio a esta hora de un sábado por la mañana.
Efesios 4 habla, por boca de Pablo, de 5 ministerios básicos sobre los cuales se edificó la iglesia primitiva y sobre los cuales hoy, en los umbrales del siglo XXI, debe seguir edificándose y hasta reformándose la iglesia de Dios. El capítulo 4 de Efesios, en el verso 11, dice el pasaje básico. Dice, y él, Cristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá en lo global tenemos un punto más que básico. Fíjate que todos los ministerios han sido dados por gracia, para perfeccionar a los santos y para edificar el cuerpo de Cristo, no para supremacías humanas, lucimientos o prestigios personales. Ministerio que no cumpla con estos dos objetivos básicos, perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo, no proviene de Dios, sino de hombres, o lo que es peor, de hombres influenciados. Porque no perfecciona a creyentes, ni aporta nada constructivo para el cuerpo, sino todo lo contrario. Un ejemplo, un ministerio que de pronto se levantara y que hace de una forma sutil que vos sigas al hombre visible, cabeza del ministerio, por encima de todo lo demás. Cuando vos tenés una palabra o se te predica un evangelio que te incentiva a seguir o a rendirle de alguna manera algo parecido a la adoración, pero de tanto respeto a un hombre, cuidado, es lo más parecido a una secta que yo conozco, porque la cabeza, la raíz sectaria precisamente es esa: no levantar discípulos para Cristo, sino para sí mismo. Vamos a confirmarlo a esto. Mira, el libro de los Hechos nos da algunas pistas. Fíjate el capítulo 11 del libro de Hechos, en el versículo 25, dices, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Antioquía era una ciudad que estaba más o menos a unos 450 kilómetros al norte de Jerusalén, sobre la margen occidental, te diría, del río Orontes. A Antioquía se la llamaba la reina del Oriente a causa de sus bellezas, de su movimiento comercial y también de su ubicación estratégica en las rutas de mayor tránsito. El verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Vos tenés que notar que ellos fueron a hacer un trabajo a la iglesia. Bernabé y Tarso y Saulo. No al mundo incrédulo, fueron a hacer un trabajo a la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, gente de la iglesia. Acá no estamos hablando de evangelismo ni de profecía, hablamos del ministerio del maestro.
enseñaron a mucha gente porque estaban congregados hace un año en la iglesia. La gente que le enseñaron era de la iglesia. Pero ahora dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto me está hablando de capacitación y de perfeccionamiento de los santos. Ahora, más adelante, para que no se confundan los roles, se lo puntualiza mejor todavía. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el verso 35 nos encontramos con los mismos personajes. Dice ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor. Maestros. Ojo, no eruditos en clases de historia, política, geografía o sociología bíblica. Enseñando la palabra del Señor, dice. La palabra. Pero después agrega, y anunciando el Evangelio con otros muchos. Acá sí, evangelistas también. La iglesia ya conocía a Cristo, así que ese anuncio era indudablemente un trabajo evangelístico de campo, además del trabajo de maestros, claro está. Pero no confundamos los roles, ¿eh? Hacían las dos cosas. La tercera escritura de respaldo ordena una especie de escalafón ministerial. Pablo se lo detalla a los corintios para precisamente ordenarlos debidamente, algo que indudablemente, y según lo marca el contexto general de la carta, de la epístola, se necesitaba en esa iglesia en forma imperiosa. Los corintios eran gente que tenía todo, pero estaba todo desordenado. Me atrevo a decir en algunos casos contaminado. Sigue pasando hoy, ¿eh? Hay varias iglesias corintios, ¿eh? Hay varias iglesias de Corinto. Están las bendiciones, están los dones, están las señales, están las maravillas, pero hay un lío. Hace falta un Pablo que escriba otra carta. Tercera Corintios, escrita por... ¿eh? ¿Cómo te llamabas vos? Roberto, bueno, por San Roberto, ahí está. Tercera Corintios. En la primera carta de Pablo a Corinto, en el capítulo 12, verso 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, por si te quedaba alguna duda que es escalafonado, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Yo doy gracias a Dios por el don de lengua. Por un montón de motivos, porque tiene que ver con mi vida, pero también porque tiene que ver con el poder de Dios a través de su Espíritu Santo manifestado. Yo soy consciente de eso. Pero no hagamos una doctrina del don de lengua, ¿eh? Ni tampoco una selección o una preselección de estatus de creyente en el templo. ¿Tiene don de lengua? Primera, segunda fila de los bancos no tiene don de lengua, de tercera para atrás. Decididamente no. Es acepción. Primero te dice que el que pone a esta gente en la iglesia es Dios. No comisiones humanas, evaluadoras, conforme a creencias o reglas denominacionales internas. Aunque, claro está, no excluye la participación humana, que es indispensable para mecanizar cualquier cosa.
pero bajo otras facetas no estructuradas. Y después te da un orden que quizá no deba ser interpretado como un escalafón de liderazgo, pero sí como valor para el perfeccionamiento de los santos y para la edificación, que no es bendición. Bendición es el resultado de la edificación. Mucha gente confunde la palabra edificación y la toma como un sinónimo de bendición. No, la edificación trae bendición, pero la edificación, la palabra edificar, en la Biblia siempre tiene que ver con lo edilicio, con construcción. O sea, edificación es una construcción progresiva y madura del cuerpo de Cristo en este caso. Es indudable que la máxima responsabilidad del maestro, según Efesios 4, es la de enseñar la palabra. No rudimentos intelectuales informativos que sólo pueden tener validez para elaborar tesis que permitan aprobar exámenes sistemáticos de raíz pedagógica que otorgue el acceso a determinados títulos inventados por los hombres, que son muy buenos, ojo, y altamente necesarios para agregarle nutrición al ministerio, pero que de ninguna manera para fabricarlo desde la nada. Una vez me preguntaron por mi profesión secular. Dice, ¿vos crees, te parece que los periodistas tienen que ir a una escuela para capacitarse? Y yo le dije que sí. Yo creo que un periodista, alguien que siente la vocación de hacer periodismo, tiene necesariamente que tener escuela. Puede ser terciaria y mejor sería que fuere a nivel universitario, para ampliar su panorama, para que cuando abre la boca por una radio, por un canal de televisión o escribiendo en la prensa gráfica, no divague, diga cosas con sentido. Pero eso no dice que yo crea en las escuelas de periodistas. Alguien que tenía vocación de mecánico no entra en una escuela de periodista y sale periodista, quédate bien tranquilo. Es mala la comparación porque estoy haciéndolo con algo secular, pero en lo ministerial es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, yo creo, sin la participación del Espíritu Santo, no conveniente, necesaria, es imposible que alguien reciba unción para llevar adelante un ministerio. Hay gente que estudia para pastor. Me lo han dicho. Pastor sos si el Señor te levanta. Si no, por más que vayas a 100 seminarios y tengas 152 credenciales y 177 títulos, no sos pastor de Efesios 4. No te habilita un seminario para ser pastor, te habilita el cielo. En Deuteronomio tenemos una evidencia de cómo entiende Dios la enseñanza de su palabra. En el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, en el verso 10, dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Dios está diciendo aprenderán. Del verbo aprender, por si no te diste cuenta, que es asimilar, entender, conocer, encarnar.
poner por obra, obedecer, todo eso es aprender. No simplemente memorizar, que ha sido durante mucho tiempo a lo que le hemos llamado aprender. ¿Cómo está aprendiendo mi nene en la escuela? Y me dijo toda la lección de memoria, 22 hojas estudió y las memorizó todas, pero está aprendiendo o está memorizando. Obvio, si vos memorizás 27 páginas de un libro, algo te va a quedar, algo aprendiste. Pero si le enseñáramos desde el punto de vista de la escuela secular, si le enseñáramos a razonar, ¿no sería más fácil? Porque después cuesta el cambio, ¿eh? Todo aquel que ha hecho el cambio del secundario a la universitario sabe que cuesta empezar a pensar y a razonar cuando estabas acostumbrado a memorizar y tragar para aprobar. Ahora, dice la palabra, para temerme todos los días que vivieres sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Ah, no, de la enseñanza bíblica se tiene que ocupar la iglesia. Basta, no es eso lo que Dios ha dicho. Dios nunca dijo que de la educación o del conocimiento de la palabra, de su palabra, para tu hijo se tenía que ocupar la iglesia. Nunca dijo eso. Dice que sos vos el que se la tenés que enseñar. Después la iglesia puede mejorar, puede darle forma, puede orquestar actividades, lo que vos quieras. Pero vos sos el responsable de transmitir eso a tu hijo. En el capítulo 11 del libro de Deuteronomio, en el verso 19, agrega: y las enseñaréis, la palabra, a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A mí me encanta la interpretación que puede hacer de esto al que le gusta leer la Biblia en forma literal. Hermano maduro y sólido que ya pescaste hace bastante tiempo cuál es la onda de Dios, te pido que tengas un momento de paciencia, porque lo que me es indispensable decir ahora no es para vos, hermano maduro y sólido. Es para tantos y tantos que todavía andan por la vida descreídos de que la revelación sea algo cierto y se empeñan en ver a las escrituras como algo literal, histórico e intelectual. Si vos todavía ves las cosas así y sos fiel, buscás a Dios y querés respetar su palabra, ya te estoy viendo después de haber leído este pasaje. Te veo sentando a tu hijo que andaba por la calle jugando a la pelota, dispuesto a darle una clase bíblica de la que sin ninguna duda le va a quedar muy poco, porque su mente infantil todavía anda picando por la vereda junto con la pelota que todavía están pateando los amigos. Te veo cuando lo llevas a la escuela, medio dormido todavía, hablándole del pueblo de Israel que sale de Egipto, y el pibe que hace como que te escucha y como que te entiende porque te respeta, pero lo que más quiere en ese momento es comprobar si no se olvidó ningún cuaderno, ninguna carpeta, la cartuchera de los lápices, la goma de borrar, o simplemente el repaso a la lección esa que no tiene segura. Te veo sacudiéndolo para que no se te duerma cuando aterriza en la cama por la noche agotado, y vos te empecinás en cumplir con el devocional del cual nadie termina entendiendo nada. Te veo en el medio del desayuno monologándole de Isaías, de Jeremías, de David, y el otro atragantado con una medialuna por el bostezo. Te veo escribiendo versículos en los plátanos de tu vereda y discutiendo con tu mujer
que entiende perfectamente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es válido, importante y verdadero, pero que se resiste a que se lo pintes en la puerta del frente, que es nueva y costó un platal. Yo tengo que decirte que si estás haciendo alguna de estas cosas, que no entendiste el principio espiritual que encierra este pasaje, que no es lo literal que ves, sino una forma de enseñarte que la palabra va a entrar y a hacer nido en tu hijo cuando él compruebe que es una realidad activa, palpable, real y práctica en todo momento del día, en tu vida y en la de tu mujer. Eso es lo que dice. Me imagino, lo presiento y me duele la oreja del silencio que pesco del otro lado. Pero es eso lo que dice esta palabra. Los hombres, fíjate, aun con la mejor y más noble de las intenciones, han alterado consciente o inconscientemente la realidad de Efesios 4. En círculos analíticos, poblados de eruditos y teólogos de excelsa reputación, se decidió, aún no sabemos muy bien con qué respaldo, que determinados ministerios tienen que prevalecer sobre otros considerados menos importantes. Y más aún, que otros, en este tan racional tiempo presente, que suponen ya no tienen razón de ser. Ellos han dispuesto por común acuerdo de una reunión de comisión directiva de vaya a saberse qué, que hay 2 ministerios de los que Dios dijo que tienen que edificar su iglesia, que ya no van más porque lo han dispuesto. ¿Quién dijo eso? ¿Y quién dijo que eso tenía que pasar? Si vos tomás parte en la decisión de algo así, ¿con qué derecho moral y con qué derecho espiritual te vas a parar un día en un púlpito a decir blasfemia, el mundo blasfema? ¿Y vos qué? Cuando querés cortar de un plumazo, por una firma en un papel, 2 ministerios de Dios. ¿Pero te das cuenta? ¿Estoy loco yo esta mañana? ¿O no entiendo nada? ¿O cómo es la historia? Entonces vemos que el pastor adquiere una preponderancia superlativa, que el evangelista es reducido a carpas, campañas o actividades exteriores a la congregación, que el maestro es confinado a pequeñas aulas donde lleva adelante un plan más vinculado con cierta forma de pedagogía educativa de una filosofía y un estilo de vida denominado cristianismo, dejando de lado la enseñanza fiel de la palabra revelada. Y también vemos que apóstoles y profetas por allí no tienen espacio para ministrar. Asombra por eso el llamativo olvido de que todos los ministerios, todas las fuerzas, todas, fueron puestos por Dios para el perfeccionamiento de los santos y para la edificación del cuerpo. Si no están todos los ministerios, los santos no se perfeccionan. ¿Están perfectos los santos? Y si no están todos los ministerios, no se edifica completamente el cuerpo de Cristo. ¿Está edificado completamente el cuerpo de Cristo? Che, por una casualidad, ¿no nos habremos equivocado en algo? ¿No es hora de cambiar? ¿Un error? ¿Y sabe qué es lo que más asombra de todo esto? La falta de basamento bíblico que evidencian estos cambios. Voy a hacer la pausa, ya vuelvo dentro de un ratito. Te voy a dar tiempo para dar vuelta el cassette. Ya podés empezarlo a dar vuelta ahora, que no voy a decir nada que tenga que ver con el estudio, así no perdés tiempo. Fundamentalmente, si tenés el llamado al Ministerio de la Enseñanza, quizá tengas que escuchar esto 1, 2, 3, 4 veces y estudiarlo vos mismo, porque a vos también el Señor te dio de la misma unción que me dio a mí. Hoy no hago ninguna pausa, nada, porque no me quiero
desconectar del tema porque lo considero importante. Estoy hablando de un ministerio del Señor. Es bastante normal. Escuela de Maestros, por si no pescaste desde el principio, se llama el título del mensaje. Es bastante normal que, te decía, que hombres y mujeres llenos de fidelidad, y llenos de virtudes del alma, pero sin un llamado claro y preciso de Dios para el ministerio, reconozcan que están en tal o cual lugar, como te decía hoy, estudiando para pastores, estudiando para maestros, estudiando para evangelistas, y también está dentro de esa normalidad que cada uno de ellos al terminar los estudios puedan recibir títulos o credenciales que los habiliten para hacer eso que se propusieron a la hora de comenzar sus estudios. Lo que no vemos todavía son seminarios o institutos capaces de otorgar títulos o credenciales de apóstoles y profetas. Y bíblicamente a mí esto no me cierra para nada. Ahora bien, si el conocimiento de la palabra revelada es prioridad para el pueblo, eso es lo que Dios dice, no menos preocupante es su ignorancia o desobediencia. Hay un relato en el Evangelio de Mateo que confirma la validez y la vigencia de este peligro. En el capítulo 22, Mateo, nos encontramos con los saduceos. ¿No te acordás? En un sector que decía profesar la misma fe, las mismas creencias y las mismas actitudes incluso que los cristianos, salvo que no creían en la resurrección. Nosotros somos igual que ustedes, salvo que no creemos en... Perdón, si no creen en lo que la Biblia dice que es, no me digas que somos iguales, por favor. En el nombre de Jesús te lo pido, no me digas que somos iguales si no creemos los dos en lo que la Biblia dice, no en lo que digo yo, o en lo que dice mi denominación, o en lo que dice el pastor presidente del concilio y la asociación de lo que vos quieras. Lo que dice la palabra de Dios. Si los dos no creemos igual, no somos iguales. Uno de los dos está equivocado. El Espíritu Santo es uno, no tiene dos mensajes. Ahora bien, los saduceos no creían en la resurrección y lo consultan a Jesús sobre este punto para trampearlo, y su respuesta es directamente vinculada con una fase de su ministerio, la del maestro. Jesús era maestro. Mateo 22, verso 29. Entonces, respondiendo Jesús a los saduceos, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo me pregunto si hoy, en las iglesias, o en la iglesia de los umbrales del siglo XXI, por la misma u otra causa, no habrá autodenominados cristianos que merezcan textual y literalmente la misma respuesta del Señor. Erran, ignoran las Escrituras y además, lo que es peor, ignoran el poder de Dios. Pablo, según se relata en el libro de los Hechos, dirigiéndose a miembros de la iglesia de Antioquía,
les esclarece el valor del conocimiento de la palabra para arribar al conocimiento de Jesucristo y al poder del Dios vivo. En una clara muestra de que cuando no existe la enseñanza verdadera del maestro de Efesios 4, hay una pata incompleta en la mesa de la fe activa. ¿Te gustó la comparación? Si vos tenés una mesa con una pata más corta, ¿qué pasa? Se te tumba el café con leche, el plato de sopa, no te queda nada en pie. Ojo que no te dije la botellita de... No, el café con leche y la sopa te dije. Hechos capítulo 13, verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Punto primero, la palabra. La enseñanza es para los que creen. ¿Sí? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. No sabéis que a los judíos les decía hijos del linaje de Abraham y ya está. Ahí, a partir de la base de mencionarle a Abraham, podíamos empezar a charlar. Sin Abraham de por medio, naranja. No había trato. Y los que entre vosotros teméis a Dios. Temer a Dios implicaba conocerlo, creer. A vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cómo es la historia? La palabra, la enseñanza, para los que creen en este caso. Maestro. Ahora, para los que aún no creen, las buenas nuevas. La tarea del Espíritu Santo convenciendo de pecado, la necesidad de perdón, la necesidad de redención. Evangelista. Luego, los problemas personales, los dolores del alma, aquellas cosas tan antiguas que todavía perturban el transitar en la fe, pueden ser atendidos, evaluados, ministrados y sanados por la unción de Dios, pastor. ¿Lo vas viendo? Enseñar la palabra, porque la base es saber, conocer la revelación de Dios, maestro. Anuncia la buena nueva a un mundo que no sabe que hay una salvación eterna, evangelista. Ya me convertí, pero todavía tengo, porque aquella pelota de cuero que yo quería que me comprara, y mi papá me dijo que nunca me la iba a comprar. ¿Cuánto? 62 años hace, pastor. Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin embargo, uno de los textos más claros con relación a lo que es la verdadera enseñanza está en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Allí habla de lo que debe ser extraído de la Escritura, que no es, como muchos todavía insisten en suponer, un cúmulo de informaciones teológicas, culturales, históricas o sociales, sino en la revelación de la voluntad y el propósito de Dios para este tiempo. 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento se nos puede embotar, dice la palabra, ¿Sabe lo que es el embotamiento? Embotamiento es ver sin ver, oír sin oír, hablar
sin decir nada. En términos de guerra espiritual, estar medio sopapeado y perturbado por un espíritu de distracción. Que el otro te dice, porque vos sabés que y vos cuando termina de hablar 3 horas más o menos, dice, ¿qué? No entendiste nada. Pero si me estabas escuchando, sí, estabas escuchando, pero no entendiste una gomita lo que te dijeron. Espíritu de distracción, embotamiento. Ocurre cuando hay predicación de mensaje, y si no, mirá en tu congregación, que no puede ser diferente en nada a la mía, y a la del vecino, ni a la del otro hermanito, ni a los que en este momento están reunidos en un congreso. Todos son muy iguales. En todas las congregaciones, cuando el pastor o quien sea el invitado predica la palabra, hay gente que bosteza, se pierde, vuela, duerme, piensa en el banco. Espíritu de distracción. Embotamiento. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Está claro? Quien no está en Cristo tiene un velo en el entendimiento que no le permite acceder a la revelación. Es lo mismo que en términos de guerra espiritual. Hay gente que dice, a mí los demonios no me preocupan, porque la palabra dice que el que está en Cristo, el maligno no lo toca. Sí, pero el que está en Cristo, no el que tiene información acerca de Cristo, el que estudió los evangelios con la historia de Cristo, o el que sabe cómo actuó, cómo obra, y dónde está, y qué parece que es Cristo, pero no lo conoce. Solo pueden ver la letra literal. Y la letra literal solo es historia, linda, pero vieja y poco útil. Sí, sacate la religiosidad de encima. Míralo con ojos de Dios, míralo con ojos del Espíritu. No lo mires con ojos religiosos. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Corazón es alma, ¿te acordás en hebreo? Y en el alma, ¿qué hay? Están las emociones, la voluntad, la mente. Solo pueden ver lo que sus mentes son capaces de razonar, de racionalizar. Alumnos y pseudo maestros por igual, Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El mundo lo hace, lee la Biblia y se aburre. No la entiende. Necesita explicaciones. La Iglesia lee la Biblia y no solo la entiende, sino que la necesita. Se alimenta con ella. Pero ¿qué ocurre con tantos que, estando en la Iglesia, no encuentran en la Biblia nada muy distinto a lo que encuentran en el mundo? Lo que ocurre, ¿sabe qué es? Es duro lo que te voy a decir, pero es real, y vos lo sabés tan bien como yo, aunque lo disimulemos y no lo comentemos para, qué sé yo, ¿viste? No están convertidos. Eso pasa. Están concurriendo por ahí 10 años a un lugar. No están convertidos. En el fondo de su corazón no creen. Si su mente razona y ve algo que puede agarrarse, va. Pero si tiene que ser por fe, y no, pero eso es fantasear, no. Están convencidos, cómodos, en paz. Pero vos te metés a un templo, no voy a decir dónde, cuál ni qué, donde es todo quietud porque en ese momento no hay ningún servicio religioso. Te sentás en un banco, también te parece que hay paz. La magnitud del lugar, silencio. Están contenidos a veces por
por ministerios capaces y hábiles de contenerlos en sus problemas, en sus angustias. Se sienten apreciados porque hay gente que los saluda con cariño, con amistad. Atendidos, hay gente que se interesa de cómo anda, si trabaja. Consolados cuando tienen alguna pena. Pero no están convertidos. Todo lo demás es bueno para agregarle una vida en Cristo. De lo contrario, es bueno, pero no te alcanza. Cambiaron solamente catedral o ateísmo por rutina de templo, rosarios colgados en la cabecera de la cama de matrimonio por Biblias hermosas y caras que no se mueven nunca de sus bibliotecas, y estampita con uso de amuletos por Santa Cena que creen los hará más buenos después de tomarla. Es un mero ritual externo. Eso no va a cambiar jamás a nadie. La pregunta que nos surge por igual a maestros y alumnos, entonces, es: ¿cuál es la llave que abre la puerta? Verso 17. Estamos hablando en 1 Corintios capítulo 3. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Acá está la llave. El Espíritu es el Maestro. De allí en adelante, todos nosotros somos alumnos. La diferencia entre el ministerio del Maestro de Efesios 4 con su alumno está en que el Maestro recibió una enseñanza primero, nada más, y que tiene la unción necesaria como para compartirla y extenderla. Entenderla y extenderla. Eso es lo que lo diferencia a un maestro del Señor con un muy buen pedagogo de laboratorio teológico, el Espíritu. Un caso es Nicodemo. ¿Te acordás de Nico? Él era un principal de la sinagoga. Conocía todo lo que debía conocerse perfectamente. En una evaluación académica, escúchame lo que te digo, seguramente hubiera obtenido un distinguido, un sobresaliente. Pero le fallaba algo. Y le faltaba algo. Y ese algo fue lo que él vio en Jesús y lo movió con humildad, pero manejándose con un bastante pudor y discreción y miedito al que dirán, a ir a consultarlo en una medianoche. Juan capítulo 3, versos 9 y 10. Respondió Nico y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto por nacer de nuevo, no? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Caracoles, que no te diga nunca el Señor vos que sos maestro. Como vos sos maestro de escuela dominical, sos maestro de escuela bíblica, ¿y estás haciendo lo que estás haciendo? Bueno, pero una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que yo hago. Me parece que se lo robaste a otras religiones, ¿no? No me mire a mí, mire a Cristo. Es la misma cosa con diferente palabra. Pablo decía: mírame a mí porque yo miro a Cristo. Y si sos maestro, dice la palabra, tenés más responsabilidad, porque el alumno, además de aprender de vos, quieras o no, te toma como modelo. ¿Estás en condiciones de ser modelo? Tu vida camina dentro de la transparencia de lo que es un hijo de Dios como para ser modelo. Ni te atrevas, si por lo menos no estás en el intento. Yo te confieso que en muchos momentos, al oír una de las expresiones, vos fíjate que más frecuentemente escucho yo de parte de creyentes, ojo, bien intencionados, fieles, amigos, hermanos, me dicen: hermano, tu palabra es de bendición, pero ya que tenés un micrófono y indudablemente sabés usarlo,
¿Por qué no dejás de lado un poco a los creyentes y lo usás para predicar el evangelio a los que todavía están perdidos? Me dicen eso. Yo te confieso que en muchos momentos me han hecho reflexionar, Es para decir, pero para, ¿cómo es la cosa? Por un instante llegué a pensar que tenían razón. Y que yo estaba haciendo la más cómoda. Esa que se llama, que decimos, engordar ovejas gordas. Y no salir a buscar a las perdidas. Entonces un día, orando, le pedí palabra y dirección al Señor. Se tardó lo suyo, pero me dijo sencillamente, Salmo 22, 22. Patito, patito. Salmo 22, 22. Mira. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Qué grande que es Dios. No te deja librado al pataleo de no tener palabra. Él cuando te dice algo, para la oreja porque no viene vacío. Como clara la respuesta, tenemos que convenir que fue clara. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? ¿Cuántos saben que yo soy como la mayoría? A mí no me fue suficiente. Quería más confirmación, quería más garantía, ¿viste? Porque estaba muy enganchado todavía con lo que es nuestro uso y costumbre. Entonces me fui a la escritura paralela de este texto, que es el Salmo 40, verso 9. Fíjate lo que dice. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Che, no había forma de eludir esta palabra, Fíjate que hasta si la tomaba desde la óptica pequeña, como óptica, de mi iglesia local, funcionaba. La congregación local, de la cual yo soy miembro, es bastante grande. Ahí hablaba de grande congregación. Si la veía desde lo global, ya no de mi iglesia local, de mi denominación, o de la denominación en la cual yo me congrego, la iglesia del Señor, sin barreras denominacionales alguna, esta es la radio, que nuclea una enorme congregación a la que yo soy incapaz de definir el número. ¿Qué sé yo? No tengo idea la gente que está escuchando esto esta mañana. No la tengo. No me interesa porque acá no estamos en un problema de rating o en un problema de ver quién tiene más audiencia. No sé qué cantidad hay. No. Yo trabajo para vos. Vos. Y vos sabés que yo hablo con vos. Pero no sé cuántos vos hay. Algo sí que coincidía con esta palabra. Jamás refrené mis labios en sus verdades. Y eso a vos te consta. Y a los que no me pueden ni ver también les consta. Y a los que aconsejan a algunos decir, mira, no escuché porque vos sabés que... también les consta. Escuche quien escuche. Yo no busco ni pretendo buscar agradar o seducir a personas. No pienso aprovechar una audiencia para levantar una iglesia de la cual yo sea el líder. No es ese el llamado. No pienso hacer ningún club de oyentes y pedir que cada uno mande una ofrenda. No. Un día vamos a hablar del alfolí y a vos te va a quedar muy clara cómo es la directiva de Dios al respecto, que no es en mayor o mayoría como por ahí nos pueden haber enseñado que es, pero lo vamos a hacer que lo diga la palabra, no una persona. Yo no pienso nada para mí. Entonces, no refreno mi lengua delante de Jehová. Escuche quien escuche. Quiero agradar a mi Señor, punto. Sin embargo, y así somos, no me quedé convencido todavía. Después de todo eso, sí, está bien, pero sí, necesitaba algo más. Entonces, ¿qué hice? Volví a probar la misericordia de Dios.
Más que la misericordia y la paciencia, te voy a decir, ¿no? Y él con amor, pero con algo de buen humor, fíjate vos, me volvió a responder. ¿Sabés dónde me mandó? Hebreos 2:22. ¡Aleluya! Dije, ¡aleluya! La película, aleluya. Voy que me encuentro, el capítulo 2 de Hebreos termina en el versículo 18. Entonces era todo imaginación mía. Me sentí mal. ¿Tanto me podía haber confundido? ¿O es que el Señor me quería enseñar algo que yo no veía todavía? ¿Qué hice? Ante la duda, resolví leer el capítulo entero. No me acordaba nada de lo que decía, ¿viste? Como, vos sabés que en algún momento, pero no me acordaba nada de Hebreos 2. Leí el capítulo entero. Cuando llegué al verso 12, me encontré con esto. Diciendo, 2 puntos, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Yo ya no podía seguir probando a Dios, ¿eh? Vos fíjate que el pasaje paralelo del Salmo 22:22 es el Salmo 40:9, nada más. No hay otro pasaje paralelo en mis Biblias de estudio. No sé si puede haberlo en alguno tuyo. Pero el paralelo de Hebreos 2:12 es el Salmo 22:22. Pero yo me enteré después de eso. Entonces, ¿qué hizo Dios con buen humor? Me hizo una pequeña mezcla. Por eso me manda a Hebreos 2:22 para empujarme con mucho amor, pero con cierta firmeza, a escudriñar, a preocuparme. Te diría una palabra más fuerte, pero no encaja, no cabe. Pero vos me entendés. Preocuparte realmente por las cosas de Dios. Entonces, recién entonces, la luz se hizo en mi espíritu, en mi mente, y te diría que explotó y le encontré la razón de ser al ministerio del maestro, que es predicar el evangelio a los perdidos. Desde la óptica del ministerio del maestro de Efesios 4, es enseñar la palabra de verdad revelada por el Espíritu Santo a mis hermanos, a tantos que por doctrinas, dogmas de hombres o cualquier otro interés particular deambulan hoy dentro de muchas iglesias, tan perdidos como que los que no conocen a Cristo. Ese es el ministerio del maestro de Efesios 4. Pero hermano, eso es imposible. ¿Cómo van a estar perdidos si están en la iglesia? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Otra, no todo el que me dice Señor, Señor. Vos recordás estas palabras de Jesús. Vos leíste muchas veces estos textos en tu Biblia. Entonces te lo puedo preguntar con tranquilidad. Cuando el Señor dijo estas cosas, ¿a quién se las dijo? ¿Al mundo o a la iglesia? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿A quién se lo dijo? ¿Te das cuenta? Si fuiste elegido por el Señor, capacitado por Él y levantado para ejercer el ministerio del maestro, ten en cuenta desde hoy que tus clases no se trata de piezas brillantes, pedagógicas, ilustradas, con diapositivas, mapas, textos de historiadores. Lo podés agregar todo eso, nadie te lo impide. Enriquecer nunca está de más. Pero si el Señor te levantó como maestro para que enseñara palabra, no la interpretación humana de la palabra. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No sé si te sirve lo de esta mañana, que de alguna manera tomalo, parte de ello como testimonio personal. Dios te bendiga.
con tiempo de victoria. Chao, Dios te bendiga.